Háblenlo o escríbanlo en el chat. ¿Podría repetir la cuestión, por favor? Que me confundí. Sí, o sea, tienen este circuito y ahora vamos a hacer el test bench. ¿Cómo va a salir la simulación? O sea, ¿qué valor voy a tener en las salidas? Porque el test bench es para eso, para estar viendo cuál, o sea, al estimular el circuito, qué salidas voy a tener. Aquí podemos hacer un poquito de ingeniería inversa y desde el código imaginarnos la caja negra donde tiene una sola entrada y dos salidas. Ya que tengo eso, pues ya puedo saber cómo se estimula el circuito, ¿no? Únicamente voy a poner valores en la entrada. Y dependiendo de aquí cómo se comporta, pues también ya voy a poder saber cuáles son los valores de la salida. O sea, en la simulación, ¿qué espero ver? A ver, tómense su tiempo, hagan sus notas y díganme qué valores voy a ver a la salida. 15, 15 y 255. Ajá. ¿Quién lo dijo? Yo, García. sí. García Débora. Ajá. Así es. Entonces, ¿por qué? Bueno, pues la salida ahí está definiendo, ¿no? El número de bits. En la salida 1 son 8 y 2 a la 8 es 256. Y bueno, el hexadecimal FF es 255. Pues es como el valor de bits, ¿no? Que el máximo valor de bits que puede tener. Bueno, así lo vi yo. Ajá, pero ¿por qué? O sea, si ahí tiene una entrada, o sea, quiere decir que la entrada no hace nada. O sea, ¿cómo te imaginaste que estabas poniéndole valores a la entrada para que, o sea, qué valor le pusiste a la entrada para obtener esos resultados? Pues sería uno, ¿no? Vamos a ver. Entonces tú dices que le pones un 1 aquí y con un 1 en la salida voy a tener, en la salida 1 me dijiste 15 y en la salida 2 255. ¿Sí están todos de acuerdo? Es al revés, ¿no, maestra? Bueno, como que lo cambian ahí, pero. Ah, sí. Bueno, ¿sí están todos de acuerdo en lo que lo termino de escribir? Entonces, si yo aquí lo cambio a 0, porque nada más es de un bit, ¿cuánto tengo en las salidas? Guíense en el código.
¿Por qué? ¿Por qué, Juan? Mm, ¿No es porque la salida ya está como definida? O sea, ya tiene un valor definido. No sé. Pero ¿dónde ves que tiene ese valor definido? Pues ahí, ¿no? Salida igual a 8 HFF. No sé. Ajá, sí, tal cual. Las salidas están asignadas, son independientes de la entrada. Exacto, ajá. Exacto, los dos. No importa qué valor tenga la entrada, la salida es la misma. Por eso les decía que hicieran ese ejercicio de hacerle el test bench, para que se dieran cuenta que la entrada no tenía injerencia en el resultado. A pesar de que aquí tiene declarada una entrada, pues a la hora del comportamiento, pues ni siquiera la utiliza. No utiliza esta X y de manera arbitraria pone un valor en las salidas y un valor constante. Entonces, cuando hacemos el test bench, no importa que le pongamos en la entrada, la salida en 1 siempre va a ser 255 y la salida en 2 siempre va a ser 15. ¿Por qué? Porque así está este código. Pero ya sí vamos a empezar a identificar esas cosas, ya nada más con ver el código que está sucediendo. ¿Dudas hasta aquí? Anoten porfa sus nombres, García y Juan. ¿Dudas hasta aquí? No, En de un mi momento. parte no, maestra. Ok. Todas las sentencias de assign se ejecutan de manera concurrente. Aquí igual. Se está haciendo la operación AND entre X y Y se asigna a F1. Y aquí la AND de F1 y Z y se asigna a F2. Ambas se hacen al mismo tiempo. Ajá, entonces, en cuanto aquí está, o sea, estas dos se están haciendo al mismo tiempo y se asignan al mismo tiempo. Estos se están ejecutando de manera concurrente o de manera paralela. La sentencia always, un poquito de sintaxis, pues ya les había platicado, es el arroba y entre paréntesis las señales a las cuales va a ser sensible. Inicia con un begin y un end en caso de que escribamos más de una sentencia. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, aquí estamos escribiendo dentro de este always una asignación a F1 y aquí una asignación a F2. Como son dos, pues tengo que poner begin y end. Si nosotros únicamente estuviéramos haciendo la asignación de F1, no es necesario poner begin y end, porque únicamente es una sentencia. Si yo les preguntara, si tengo un always, arroba, y aquí su lista de sensibilidad con lo que sea que tenga, y tengo un if, y tengo aquí pues una condición, y aquí dentro del if tengo más cosas. Este always lleva begin y end, el que acabo de escribir. Faltas, Juan, poner tu nombre. Entonces, este always requiere un begin y un end. Chicos, contesten. ¿Sí lo requiere o no? ¿No? ¿Ninguna de las dos?
la requiere porque if es una sola sentencia. Lo que tenga después del if, pues está dentro, ¿no? Está anidado dentro del if, está dentro del if, no está fuera del if. Entonces, no importa que aquí tenga más cosas el if, el always no llevaría beginning, pero si se lo ponen, tampoco hay problema. O sea, si tiene una sola sentencia y le ponen beginning, lo único que están haciendo sería escribir más y perder tiempo. Y son detallitos que también luego nos pueden entretener un poco. Otra cosa que les había dicho, en la lista de sensibilidad pues se ponen las entradas a las cuales son sensibles, pero si da la casualidad de que todas las entradas se encuentran en la lista de sensibilidad, pues únicamente ponemos un asterisco para no escribir tanto, porque tal vez los nombres de las señales no sean tan cortitas como estas, ¿no? Tal vez sean nombres más largos. Entonces, esto también ya lo sabían, se le coloca un asterisco en caso de que todas las señales de entrada estén en la lista de sensibilidad. Estos operadores son los que les encargué que investigaran en su práctica para ver cuál era el operador AND, OR, XOR y el operador NOT. Y son estos. Ya los conocen porque ya hasta los utilizaron. Estos serían los negados de dichos operadores, también ya los conocen porque ya los usaron. NAND, NOR y XNOR. Por ejemplo, esta palabra, si yo le pongo este símbolo que es el operador que invierte los bits, pues no solamente me va a invertir un bit, sino me va a invertir todos los 16 de la palabra. Y esos bits invertidos de la palabra, ya que estén invertidos, o sea, que si la palabra es 1, 0 y todo lo demás son ceros, a ver, vamos a poner, lo voy a escribir. Si en palabra ponemos, ¿qué es eso? Bueno, eso es un 1. Un 1 y un 0. La palabra es de 16 bits, entonces estaría diciendo que lo demás son ceros, ¿no? $14 ceros y el 1 0. Entonces este es el número 2 en binario. Ese es el número binario que entra a palabra. ¿Y qué es lo que va a salir en la salida complemento? 1. Pues va a salir todos los bits complementados. Entonces sería 1, 1, 1, 1. $14 unos, un 0 y un 1. Ese va a ser el resultado que vamos a ver en complemento 1. ¿Por qué? Porque así dice el comportamiento, que vamos a complementar todo el dato que se llama palabra. El complementar todo el dato, aquí se llama complemento 1, recordándoles que ese es el complemento 1. Cuando yo les pido el complemento 1, es invertir los bits, todos los bits. ¿Cómo pueden implementar el complemento 1? Pues ya vieron, utilizando este operador que invierte los bits. Entonces, a veces, implementar funciones así pequeñitas, como hacer corrimientos, invertir cosas, pues se pueden ayudar de los operadores y sale bien rápido, ¿no? Fíjense, aquí salió en una línea. Háganme el complemento 1. Pues ahí está, en una sola línea, utilizando el operador de complemento. ¿Dudas hasta ahí? No, maestra, todo bien. Ok, también tenemos otros operadores, pero esos solamente se utilizan dentro de los ifs o dentro de sentencias que necesiten condiciones, que se cumplan o no las condiciones. Entonces, en el if siempre vamos a tener condiciones. Si esto es igual a esto, y aparte, si esto otro es igual a esto otro, o sea, ahí es donde son condiciones. Esos son, o bueno, si una cuenta ya llegó a su fin, si este número es menor que otro, si es mayor que otro, si es mayor o igual, también tenemos estos operadores.
Bueno, aquí están comentados. Y esto que les digo, son dobles porque se utilizan en la parte de la condición. Son, aquí por eso dice que no se confundan con los operadores a nivel de bit, que eso fue lo que les pasó en la práctica en la que los usamos, y es totalmente normal porque era la primera vez que los usaban. Pero por eso tenían que buscarlos, les dejé que los buscaran. Y bueno, ya después de esa vez, yo creo que ya no se les olvide. Cuando utilizamos doble ampersand, no es el AND, es un y. Si ambas cosas que están en los extremos son verdaderas. Si A y B son verdaderas forzosamente. Si A o B, una de las dos, es verdadera. O si, aquí está diciendo que devuelve un 1, si esto es falso, o 0 si es verdadero. Por ejemplo, si yo tengo una señal que se llama inicio, y yo pregunto si inicio ya está en 1, ¿cómo preguntaría? Yo preguntaría si A. Si A, así nada más si A. Si ya está en 1, para preguntar si ya está en 1, pues ya nada más pregunto si A. Pero si pregunto si A está en 0, perdón, si inicio está en 0, lo que voy a preguntar es esto. Déjenlo escribo. Ok, es que estoy confundiendo el ejemplo con la diapositiva. Ahí estoy preguntando si la señal inicio está en 0. Por eso dice que devuelve un 1 si es falso o un 0 si es verdadero. Entonces aquí, al estar checando que inicio es 0, pues, ¿qué va a devolver aquí? Esto va a ser igual a un 1. No, perdón. A ver. A 0, ¿no, maestro? Sí. ¿Quién lo borro? A 0. Si es falso y un 1 si es verdadero. O sea, si inicio es 0, me va a devolver un 0. Y si es falso, me va a devolver un 1. Es lo mismo que también nosotros podemos usar el operador igual igual. Y yo puedo preguntar si inicio es igual, se utilizan dos iguales, a 0. Si esa pregunta, o sea, estas dos cosas que estoy poniendo es lo mismo. Podemos ponerlo de ambas formas. Del lado izquierdo así escribimos menos y del lado derecho pues nada más es lo mismo, pero escribimos un poquito más. A eso me refiero. Si yo estoy preguntando si inicio está en 0 y es falso, pues me da un 1. Pero si es verdadero, me da un 0. Sí, simplemente preguntar. En este caso de la if, de utilizar este if, pues si es verdadero va a entrar a lo que sea que haga el if. Si es falso, no va a entrar al if. Es así como siempre, ¿no? Hemos entendido el if. Nada más para que cuando nos encontremos con este operador, ya entendamos que estamos preguntando si es 0. Ajá. Si lo que está acompañado, la señal de la que está acompañado el operador es 0. Y ya. ¿Dudas? Todo bien, de momento. Ok. Estos son operadores aritméticos que los usamos también cuando hicimos la ALU. Eso simplemente fue porque necesitábamos practicar para utilizar el case. Y por eso es que tuvimos que usarlos para hacer la suma, la resta, la multiplicación, la división. Pero una práctica futura práctica o proyecto, todavía no sé, van a tener que sustituir la parte de la multiplicación por un multiplicador hecho por nosotros. La parte de este operador de división por un algoritmo de división. Esta suma por un full adder de los bits que yo les diga.
un restador hecho a manita también. Entonces, estos pues fue la única vez que los utilizaron y ya no los van a volver a utilizar. Estos son otros operadores que nos van a servir muchísimo porque vamos a hacer registros de corrimiento. Vamos a hacer registros que recorran la entrada a la derecha o a la izquierda, de manera que lo haga o lógica o aritméticamente. Eso de qué depende, lo vamos a ver más adelante, pero para que de una vez los conozcan y que a la hora que estemos viendo la parte de computación aritmética, pues digan, ok, esto lo puedo hacer con el operador de corrimiento a la izquierda o el operador de corrimiento a la derecha, más otras cosas. Ajá, pero me puede ayudar. Entonces me desplaza los bits que tenga aquí dichos, ¿no? Aquí tiene un 1, entonces me va a desplazar un bit a la izquierda. Aquí tiene un 1, pero ya se fijaron que este está hacia su sentido es hacia la derecha, entonces va a ser el corrimiento de una sola posición a la derecha. Si aquí tuviera un 2 o un 2, pues haría el corrimiento de 2 posiciones, a la izquierda o a la derecha. Este es otro operador que están viendo por primera vez, que puede sustituir a un multiplexor. Es otro modo de implementar un multiplexor utilizando este operador que se llama operador triestado. Entonces, lo que hace es, tengo una señal de salida donde va a ir guardada mi salida y voy a decir, si cel, tengan en mente el multiplexor, si cel es positivo, o sea, es 1, si cel es 1, entonces va a pasar A. Si no, si es 0, entonces, con estos 2 puntos le digo entonces, va a pasar B. Y ya se fijaron que no tuve que hacer el if, y luego ese if va dentro de un always, y ya escribí muchísimo, ¿no? Para hacer un multiplexor de 2 a 1, cuando pude haberlo hecho con una sign y esta línea nada más. Igual, para un multiplexor de 2 a 1, tampoco tuve que haber utilizado el case, cuando podía haber utilizado esta sentencia pequeñita, ¿no? Pero con eso, pero bueno, ya los conocen y ahora conocen que también se puede hacer así. Y también se puede anidar, es decir, que en entonces, en estos 2 puntos para decir entonces, puedo tener otra selección. Aquí puedo anidar otro multiplexor, también se puede. Entonces, ya lo conocen. Está fácil. Este operador que se los presenté hace un ratito, pero ahorita formalmente ya se los presento otra vez, es el operador de concatenación. Yo puedo unir varias señales en una sola. Por ejemplo, aquí, las señales tienen que ir separadas por una coma. Entonces yo puedo unir A con B con C. Y el resultado es una señal de 3 bits en caso de que A y B y C sean de un bit, ¿no? Por ejemplo, aquí les dice, el valor de manera individual de A es 1, de B es 0, de C es 1, y como aquí los concatené, ¿cuál va a ser el resultado de esa concatenación? Pues 1, 0, 1. Por eso aquí es 1, 0, 1. Este operador de concatenación también nos va a servir muchísimo. También vamos a tener que meterle un poquito de ingenio para saber cómo utilizar los operadores para hacer algo en específico. ¿Dudas hasta aquí? No, maestra. Ok. If y else ya lo conocen, ya lo vimos, pero si tienen dudas me avisan. Este es otro detallito del begin y end, cuando no abrimos y cerramos y es necesario. ¿Se acuerdan que les dije que en el always, cuando hay más de una sentencia dentro del always, hay que poner begin y end? Para el if es lo mismo. Si dentro del if tenemos más de una sentencia, hay que poner begin y end. Porque si no lo considera como que está fuera. Por ejemplo, aquí donde marco error, este F1 lo estaría considerando dentro del if, pero este F2 ya no. Este F2 está fuera y por eso dice, oigan, este F2 ¿qué? O sea, no puede ir así nada más solito y marca el error.
Por eso es que si tenemos más de una sentencia en un if, hay que ponerle begin y end para decirle, estos dos son parte del if. Son detallitos que nos quitan tiempo cuando no lo sabemos. Aquí es el uso de los operadores. Estos los vamos a utilizar cuando hagamos cuentas y ahorita por ahorita no. El case también ya lo usaron. Ya se saben la sintaxis, va dentro de un always siempre. Va a tener la palabra reservada case y aquí adentro va a ir la señal a la cual se va a estar revisando para saber en qué caso tomar en cuenta. Entonces aquí va a ir el 0 para tomar el caso 0, aquí va a ir el 1 si vamos a tomar el caso 1 y así sucesivamente. Lo que ustedes vieron es que en cada uno de los casos tenían una sola sentencia, una sola asignación. ¿Se acuerdan que utilizamos el case para la ALU? Y teníamos que en la salida poníamos A más B. O sea, en el primer caso teníamos A más B, en este caso teníamos A menos B, y así teníamos todas las operaciones, pero únicamente teníamos una sola. O sea, nada más teníamos eso. Aquí igual, viene otra vez la regla del begin y end. Si tienes más de una, ya no pueden ir solitas. Tienes que poner begin y end. En su caso no fue necesario porque únicamente tenían esto, ¿no? Una asignación así simple. Pero sí va a haber casos en los que tengamos más de una y es cuando tenemos que utilizar begin y end. No se les olvide. El último caso no va a tener un número, va a tener la palabra reservada default. Siempre, no se les olvide también. Este es cómo implementar un multiplexor con un case, ya lo vimos, ya lo hicieron. Pero aquí nos están poniendo los casos en formato entero. El formato entero es el que acabamos de ver. En este caso son 3 bits en hexadecimal y el 0. Simplemente está cambiando el formato del número de casos por el formato entero en hexadecimal. Así es como ustedes lo tienen. Como nada más era una asignación, pues no necesitaban poner begin y end. Así lo tienen ustedes en su práctica. Luego viene la parte de circuitos secuenciales, que es lo que vamos a ver mañana.